¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este ciclo que iniciamos a través del ET8 para recordar a una de las figuras que tiene mucho que ver con la ciudad de Rosario, que justamente en este año, pese a todo lo que estamos compartiendo, este año se cumplen 200 años de su muerte, pero también 250 años de su nacimiento. Una personalidad realmente muy destacada de la historia nacional, como es Manuel Belgrano, tan asociado a la ciudad de Rosario, justamente por ser el creador de nuestra bandera. Un Belgrano que queremos empezar a conocer un poco más, justamente por esta fecha tan particular, o por este aniversario tan particular, y que todo se da en el mes de junio. Su nacimiento fue en el mes de junio, su muerte también en este mes de junio. Así que dijimos, ¿por qué no indagar un poco más sobre Manuel Belgrano? Y por eso iniciamos estos ciclos, y le vamos a dar la bienvenida también a quien es profesora de Historia de la Universidad Nacional del Rosario. Allí justamente obtuvo su título aquí en nuestra ciudad, está haciendo un posgrado, se llama Micaela Miralles. Hola Micaela, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros. Y un gusto poder hablar, me parece, de esta personalidad tan asociada a Rosario, ¿no? Y en principio preguntarte por qué te parece que es importante conocerlo a Manuel Belgrano. Bueno, como vos bien decís, Gachi, Manuel Belgrano es, si bien no era oriundo de Rosario, es una persona y una personalidad histórica que está íntimamente relacionada no solo con la historia nacional, sino con la historia de nuestra ciudad. Y creo que bueno, como vos bien decías, estos aniversarios redondos, como que se conmemoran 200 años de su muerte y 250 de su nacimiento, son momentos que nos sirven como para repensar, en este caso, a través de la vida y de la historia de Manuel Belgrano, repensar un poco la historia argentina, ¿sí? Ujú. Entonces siempre creo que es interesante, digo, repasar la trayectoria, en este caso de Manuel Belgrano, para acercarnos tal vez con otros ojos a la historia de nuestro país y a la historia del continente, de la región. Claro, se me ocurre que él ha tenido mucho que ver con ideas que fue fijando, posiciones que fue fijando en las distintas etapas que tuvo mucho que ver Belgrano, y sobre todo en estos cimientos de la patria. Pero ¿qué te parece si empezamos con prolijidad? Indagando un poco dónde nació, quiénes eran sus padres. Me parece que hay detalles tanto de la madre como del papá que son interesantes destacarlos. Sí, como vos bien decís, está bueno y es interesante empezar cronológicamente para no perdernos en este relato. Y bueno, Manuel Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires, Ujú. ¿sí? Una Buenos Aires que no era nada que ver a lo que conocemos hoy y a lo que nos imaginamos hoy, sino que en ese momento formaba parte del Virreinato del Perú, porque el Virreinato del Río de la Plata aún no existía como tal. Vamos a tener que esperar unos años para que se cree el Virreinato del Río de la Plata con sede en la ciudad de Buenos Aires. O sea que Buenos Aires no era la ciudad capital que luego vamos a ver y que luego vamos a conocer y que al día de hoy conocemos, sino que era una ciudad bastante pequeña y marginal para la época. Por supuesto, tenía su puerto y el río siempre cumplió un lugar sumamente importante en la vida de la ciudad, pero era una ciudad bastante marginal. Y es Ujú. interesante indagar acerca de quiénes eran los padres de Belgrano, porque su padre, Domingo Belgrano Pérez, era un comerciante de origen genovés, ¿sí? Que se había establecido luego de pasar por distintos lugares, se había establecido finalmente en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y se había casado con quien fue la madre de Belgrano, María Josefa González Casero, de origen santiagueño, ¿sí? De una familia que tenía origen en Santiago del Estero. De esta unión es que nace Manuel Belgrano y muchos otros hermanos, como era bastante común en esa época, familias con muchos hijos.
aproximadamente 15 eran en total, ¿no? Los hijos de este matrimonio. Tremenda familia. Y muchos de ellos también participaron en otros momentos históricos de nuestro país. Pero me detengo un poquitito en la figura de la mamá, porque uno de los datos es que sería también descendiente de uno de los conquistadores y colonizadores españoles. El dato es Domingo Martínez de Irala. ¿Qué hay al respecto, Micaela? Sí, a ver, he leído algunas cosas sobre eso y gente que se dedica a hacer genealogías y tratar de establecer los lazos, y posiblemente sea así. Pensemos también que esa parte del continente no había sido tan poblada como otras, qué sé yo, como México, como el Perú. Entonces, quienes hayan actuado como conquistadores en esas zonas seguramente tuvieron una prole bastante extensa, como venimos hablando, y hay un punto donde estos parentescos pueden existir. Y aparte, digo, siempre tenemos que tener en cuenta en que en el periodo colonial y en un momento en un momento histórico donde la cuestión de las estratificaciones sociales estaba bien marcada, si bien se habían dado, digamos, mezclas y todo el proceso de mestizaje que se dio entre españoles, blancos e indígenas, claramente se propiciaban, o lo que se intentaba era que los matrimonios se dieran entre personas o personalidades de un origen parecido. Entonces, estamos hablando que tanto el padre de Manuel Belgrano como su madre venían de un origen económico-social interesante, no voy a decir parte de la élite más encumbrada, pero sí con muchas relaciones con esa élite. Entonces tranquilamente ese dato puede ser certero. Bien, justamente hablando del papá, la relación, te iba a preguntar la relación, ¿por qué tenía tan acomodada esa vida? Él estaba muy relacionado con el comercio, ¿no? Con el consulado, básicamente. Exactamente, el padre de Manuel Belgrano era un comerciante de origen genovés, que había, luego de moverse por distintos lugares en Europa y en América, había terminado radicándose en Buenos Aires y en el Río de la Plata. Claramente, los comerciantes en esta época, digamos, colonial, tenían una gran importancia. No solo una gran importancia económica, porque quien llegaba a tener una casa comercial y dedicarse fuertemente al comercio tenía un pasar económico bastante bueno e importante, sino porque también lo que vemos es que eso le va generando otro tipo de conexiones, ¿sí? Y lo interesante del caso de la familia Belgrano o del padre de Manuel Belgrano es que comienza, como muchos otros, digo, no es excepcional, pero como muchos otros, comienza como un pequeño comerciante y va diversificando su negocio, y realmente llega a construir y a forjar una casa comercial con un gran poder dentro de América y en relación con Europa. Entonces, esto también nos permite ver algo que a veces nos olvidamos, y que es la movilidad que había en ese mundo colonial atlántico, esa movilidad entre Europa y América. Claro, es verdad este dato que estás dando, porque generalmente uno se hace la imagen de que es un mundo así como muy, que siempre no pasaba nada, digamos, que estaba todo muy estable, ¿no? Y este dato es muy interesante, esa posibilidad de movilidad para ciertos sectores, aclaremos, que eso es interesante resaltarlo. Sí, tal cual, por supuesto. No es que vamos a decir que esto que era fácil moverse, huir de un lado para el otro, o establecer lazos, ya sea políticos, comerciales o diplomáticos, para cualquier persona. Pero sí está bueno recalcar esto de que el mundo colonial, o los últimos años por lo menos, que son en los que nos estamos centrando, del mundo colonial español y americano, tienen una movilidad bastante grande, y esto de intentar ver tanto América como Europa como un conjunto, y no quedarnos solo con
mirar qué es lo que estaba sucediendo en América y nada más, porque si no, habría una parte de la historia que nos estamos perdiendo y unas cuantas explicaciones que nos estaríamos perdiendo. Seguro. ¿Cómo es la formación de Manuel Belgrano, digamos, teniendo en cuenta esta situación familiar, por qué lugares pasa en su formación? Bien, Belgrano, sus primeros, digamos, su familia está establecida en Buenos Aires, y sus primeros contactos con la educación y sus primeras letras las adquiere en el Real Colegio de San Carlos, que es el que hoy conocemos en Buenos Aires como el Colegio Nacional Buenos Aires, ¿sí? Y buena parte de la élite dirigente se formó allí. Pero como parte también de una cuestión bastante común entre estas familias de la élite, o entre estas familias de esta casta comercial, luego de pasar por el Colegio San Carlos, sigue perfeccionándose, y ese perfeccionamiento se realiza específicamente en España. Uh-huh. Pasa por la Universidad de Salamanca, de Valladolid, y se forma básicamente como abogado, se forma en leyes, y con un gran énfasis sobre todo en el estudio de economía uh-huh. política, de leyes coloniales, ¿sí? Se forma como un abogado en el marco del Imperio Español, y por eso es que después lo vamos a ver como desarrollando distintos tipos de actividades que están bastante relacionadas con esta formación que obtiene en España. Pero también con muchas nuevas ideas, Micaela, ¿no? Porque justamente en el momento que él se está formando en España, se produce la Revolución Francesa. Exactamente, con muchas nuevas ideas. En el momento en que él se está formando en España, como vos bien dijiste, lo que está sucediendo es la Revolución Francesa. Su formación europea se da entre 1786 y 1793 aproximadamente, y lo interesante acá es ver que sí, que Europa está muy convulsionada, la Revolución Francesa se está dando y está pasando por sus diferentes periodos, porque tuvo etapas bien distintas. Y algo también muy interesante para puntualizar en esto es que unos años antes el mundo había acontecido a la revolución e independencia de las 13 colonias de Norteamérica, sí, donde se forma la primera república, por lo menos la primera república moderna, y toda esa información está dando vueltas, y todos estos hombres de letras como Belgrano que se están formando van accediendo a nuevos escritos, a nuevas ideas, a las noticias que van dando vuelta. Entonces esto como que les abre de alguna manera, pues puede sonar un poco moderno lo que voy a decir, o contemporáneo, pero les abre la cabeza a pensar nuevos escenarios posibles. Seguro. También pensaba esto que vos traías, el acceso a toda esa información, porque también tenemos entendido que muchas de esas ideas llevadas a libros, eran los libros prohibidos, y tenían que tener como una venia para llegar a esos libros, esos niveles de pensamiento, ¿no? Esas ideas. Él tiene esa venia precisamente por parte de la Iglesia, le dan justamente la posibilidad de acceder a libros, qué sé yo, como de Montesquieu y tanta gente que aparece en ese momento convulsionado. Sí, exactamente. Es interesante ver esto, digamos, por supuesto existían libros prohibidos o libros que no estaba bien visto a los que se acceda, a los que se lea. El ser parte de la élite, y como vos bien decís, al tener esta venia o este permiso colonial y permiso de la Iglesia, Belgrano puede acceder a todo este tipo de lecturas y de formación, pero también es interesante ver cómo si uno intenta mirar, por decirlo de alguna manera, de Belgrano para abajo, qué es lo que está pasando en otros estratos sociales o en otros grupos sociales, no es que esta información haya sido solamente restringida para la élite. Sí, para la élite era mucho más fácil acceder, pero también algo que se daba mucho era la lectura en voz alta de ciertos libros, de ciertos panfletos, de las noticias, ¿sí? Entonces, mucha gente
que era analfabeta, que era la gran mayoría, ¿sí?, accedía a esta información y a este material, digamos, como de segunda mano o de una manera distinta. Entonces, esto nos da la pauta también de que no solo España, sino que el virreinato del Río de la Plata luego era un lugar muy vivo donde las ideas se movían, funcionaban y estaban como en contacto, en constante movimiento y en contacto con el exterior, aunque hoy en día sea difícil imaginar Claro, sí. eso. Lo pensamos como un gran delay, ¿no? Con mucho retardo, obviamente, esa posibilidad de acceso a las informaciones, pero se daban, había un ida y vuelta interesante. ¿Qué ideas, qué ideales empiezan a prender fuerte en Belgrano con todas estas revoluciones, con todo esto que estaba dando vueltas en Europa, precisamente? Bueno, lo que vemos cuando él regresa de Europa después de su formación es que se convierte en el secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, de una institución colonial, digamos. Y la idea desde ahí es, y esto está bastante relacionado también con su propia historia personal, es fomentar el comercio, fomentar la agricultura, la ganadería y lo que tenía que ver con todas las posibilidades y recursos naturales que estaban en esta zona del imperio, ¿sí?, en el Río de la Plata y en Buenos Aires y en todas sus zonas aledañas. Y eso estaba bastante vinculado también con pensar un cierto tipo de educación que ayude, que fomente, que abra digamos, las puertas a que se dinamice la situación económica, colonial y comercial. ¿Sí? Pero siempre dentro de los límites del imperio y dentro de los límites de la monarquía, porque no olvidemos que, digo, como buen personaje de su época, Belgrano es un hombre que nace bajo una monarquía y que es criado y educado con esas ideas. Por eso digo, es un hombre colonial y que es fiel a sus reyes, a sus monarcas, y que también al calor de los acontecimientos va a ir cambiando, por supuesto, y a ir tomando distintas actitudes y distintas decisiones. Pero Claro. básicamente su rol en el consulado es el de dinamizar la cuestión económica. Comercial y económica, claro. Pero digo, seguramente algunas de esas ideas las debe haber dejado plasmado, lo vemos en algunos de sus escritos, que empieza a aparecer esta cuestión de la libertad, de aquellos ideales que planteaba justamente la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, digo, empieza a pergeñar y lo debe haber guiado para llegar a la Revolución de 1810. Pero antes de la Revolución de 1810, también hubo algunos acontecimientos, se dieron unos acontecimientos en Buenos Aires que lo tiene como principal protagonista, que son las invasiones inglesas, ¿no? Ahí él tiene un rol interesante, me parece que es destacable esto. Sí, es interesante también eso, ver qué es lo que sucede en las invasiones inglesas, que por supuesto ellos no lo sabían, pero van a ser casi los últimos años del dominio colonial español Claro. en el Río de la Plata y en gran parte de América. Belgrano se desempeñó como capitán de milicias urbanas de Buenos Aires, sí, había sido nombrado en ese cargo. Pero sin tener, perdón, Años Micaela, antes. sin tener conocimiento de lo militar. Eso es un dato extraño, ¿no? Es nombrado militar, pero él no era, para nada, hasta ese momento. Exactamente, sin tener conocimiento de lo militar. Podríamos decir de alguna manera que las invasiones inglesas son su bautismo de fuego Tal cual. en lo militar, como para gran parte de la población rioplatense, ¿sí? Porque nuevamente, no olvidemos que Buenos Aires es un espacio marginal que hace poco tiempo se convirtió en capital virreinal y que por lo tanto es como una suerte de espacio defensivo, pero que no contaba con un ejército formal
con tropas, digamos, formadas para eso. Por eso es que vamos a ver la formación de milicias, que son milicias urbanas, milicias irregulares, que no tienen una formación militar, Belgrano actuando como capitán de esas milicias, y cómo toda esta militarización que se va a dar muy rápidamente entre 1806 y 1807 va a servir después como base para los sucesos que vamos a ver en 1810, ¿sí? Bien. Pero... decíamos, sí, en las primeras invasiones, la primera invasión, él tiene ese rol y no le fue tan bien. La primera invasión, recordemos que fue realmente un golpe duro para aquellos tiempos. Y Belgrano toma una decisión que a mí me llamó mucho la atención. Se va a Uruguay, ¿no? Se va a la banda oriental en ese momento. Sí, se va a la banda oriental, precisamente se va a Montevideo, luego de pasar, digamos, luego de hacer todo el trayecto desde Buenos Aires, pasando por la banda oriental hasta llegar a Montevideo, y ahí decide mantenerse y en comunicación, luego con quienes todavía residen en Buenos Aires, reorganizar estas tropas, reorganizar estas milicias, para después, en 1807, llevar a cabo lo que se denominó como la Reconquista de Buenos Aires. No es que Buenos Aires se haya mantenido en manos inglesas todo ese año, pero sí vamos a ver como un tire y afloje, y la Reconquista se planea, sí, también desde Montevideo, y con tropas que están tanto en Buenos Aires como con estas tropas de las que Belgrano es parte, y es capitán, y este batallón de patricios desde Montevideo. Bien, porque aparte, sí. Tengamos en cuenta esto, que tanto la banda oriental como la provincia de Buenos Aires, o Buenos Aires, y toda esa zona, son parte del mismo virreinato. No tenemos que verlos como entidades separadas, como hoy lo separan los límites y los bordes nacionales. ¿Qué pasa justamente en la Reconquista? Él estaba, digamos, fue llamado por alguien y después él decide ir por otro lado, digamos. Ahí muestra cierta rebelión y es, digamos, algo que marca a una personalidad que siempre lo tenemos como alguien que no parece ser tan rebelde, ¿no? Pero sin embargo me da la sensación que en la historia de Belgrano hay mucha rebeldía. No sé cómo lo podés traducir vos a esto, Micaela. Lo que podríamos ver, porque uno siempre generalmente relaciona el concepto de rebeldía con una persona que tiene que demostrar esa rebeldía como en estallidos, o tal vez de una manera un poco más violenta. Y en este caso me parece que estamos ante una personalidad con unas ideas claras, muy formado, con una personalidad, que puede reflexionar al calor de los acontecimientos, y que al estar seguro de tomar determinadas decisiones, no dudó en llevarlas a cabo, aunque eso luego haya podido tener buenos o malos resultados. Entonces podríamos decir que estamos ante un personaje que es bien decidido, y que muestra un poco esa idea de rebeldía, o de decisión, o de mantenerse tal vez fiel a lo que considera que es lo que debe hacer en ese momento, o sea, lo que considera que es correcto realizar en ese momento. Bueno, ese episodio que yo me refiero, durante la segunda invasión inglesa, tiene que ver con digamos, una desobediencia, si querés, al mismísimo Cornelio Saavedra, que después los encontraría en el Cabildo, ¿no? Unos años después, en 1810. Pero bueno, son de esos detalles de la historia de Belgrano que nos pinta una personalidad realmente muy interesante. Vos sabés que yo me anoté, que voy a chequear algunos de mis apuntes, me anoté algunas características que se le dan al prócer que estamos tratando de desentrañar un poco más, ¿no? Por ejemplo, su línea de pensamiento, creo que vos ya me lo contestaste, pero quiero confirmarlo, su línea de pensamiento siempre estuvo
fue de la mano con su accionar? ¿Él actuó como pensaba, digamos? Yo creo, digo, a veces es un poco difícil responder esa pregunta porque uno no está o no estuvo en la cabeza de la persona, pero yo creo que su línea de pensamiento, digamos, se pudo ver en su accionar, lo que no quiere decir que haya pensado a lo largo de su historia y de su trayectoria política y militar exactamente lo mismo. Quiero decir, luego se seguirá viendo, luego podremos ver un Belgrano que pensó que ante determinada situación la opción monárquica era mejor que la opción independentista, y luego más adelante abogará por esta opción independentista que todavía no tenía ninguna forma, pero sin duda alguna creo que podemos hablar de una persona que actuó conforme a lo que pensaba, y que al calor de los hechos también fue cambiando su forma de pensar, y eso nos habla de una persona abierta a la reflexión, a la formación y despierto para entender qué era lo que estaba sucediendo En también. esos tiempos, ¿no? En los momentos que correspondía tomar una decisión. Exacto. También había como un rumor, un sello que tenía muchos problemas con las tropas en sí. Y esto tenía que ver con ciertos rasgos de su personalidad, su forma de ser. Hasta se lo llegó a tildar de afeminado. ¿Con qué tenía que ver esto? Bien, esa es una pregunta que es bastante interesante, porque claramente en el cuestionario popular la primera pregunta que surge es, bueno, Belgrano era gay, a Belgrano le gustaban los hombres, siempre uno dice, bueno, ¿realmente con quién se acostaba o no se acostaba Belgrano? Uno no lo puede saber, Tal no lo cual. sé, Y también y debemos allá él. ubicarnos en la época, ¿no? Con todo esto. Exacto, exacto. Pero lo interesante de esto es que sí, claramente los roces con la tropa deben de haber existido, pero pensemos primordialmente que es un hombre que no está formado para ser militar. Por lo tanto, todo eso que, por ejemplo, a Saavedra le sale muy fácilmente de cómo manejar a la tropa, ¿sí? Belgrano claramente no lo tiene porque es un hombre de letras que se dedicó a otro tipo de cosas y que se ve convertido posteriormente en militar, ¿sí? Y la cuestión de lo afeminado o no afeminado, como vos bien decías, hay que retrotraernos en ese tiempo. Bueno, ¿cómo era? ¿Qué era la masculinidad para un hombre de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Una masculinidad de un hombre de élite que se había formado como abogado, que se había en Europa y que había sido un funcionario colonial. Claramente no era un hombre que estaba pensado, digo, que su masculinidad no estaba relacionada con otras cosas que podemos entender como más masculinas o que después se entendieron como más masculinas. Como lo que se entendía que era el perfil de un militar, ¿no? Pero aparte me parece que tenía que ver con su gran formación. Eso era una personalidad de mucha lectura, de mucho roce, y eso también le daba un trato diferencial, ¿no? Sí, exactamente. Convengamos que para la época colonial y para este momento hay ciertos roles que están bien diferenciados. Bueno, el que se formó para ser un militar o el que se formó en las letras, y después, digamos, vamos a ver particularmente en el caso del Río de la Plata, pero en general en toda América Latina, pero particularmente en el caso de Buenos Aires, como las invasiones inglesas y después la carrera de la Revolución van mezclando todas estas diferencias que supuestamente existían en el mundo colonial, y cómo quienes habían estado formados, por ejemplo, como Belgrano, para dedicarse a las letras, luego tienen que empezar a desarrollar otras actividades que van aprendiendo a medida que las van llevando a cabo. Bien, y después viene un largo camino, llegaremos a la Revolución de 1810, llegaremos a la creación de la bandera, llegaremos a su ejército hacia el norte. Es una historia interesantísima la de Belgrano, para seguir repasando, que lo vamos a ir haciendo en estos especiales que desde LT8 vamos a dedicar distintos
integrantes de todo el equipo de la 8 vamos a estar charlando con diferentes historiadores e historiadoras de nuestra ciudad. Empezamos con Micaela, que ha sido un placer. Micaela, me gustaría en un renglón, si hoy alguien te pregunta ¿quién es Manuel Belgrano?, ¿vos qué responderías? Yo creo que Manuel Belgrano es, para nuestra historia y para la historia continental, un gran personaje, muy enigmático, sobre el que se han escrito muchas cosas, y eso algo nos dice, y que es un personaje que nos permite ver a través de una trayectoria personal, nos permite iluminar lo que fue el fin de la historia colonial, el principio de la historia independiente para nuestro país y para el continente. Micaela Miralles se llama, es profesora de historia, su título lo obtuvo en la Universidad Nacional de Rosario, está haciendo una formación, un posgrado justamente en historia latinoamericana. Un placer enorme, Micaela, nos encantó poder estar contigo, iniciando estas charlas, esta posibilidad de indagar un poco más sobre esta personalidad tan arraigada en Rosario, y que tenemos un aniversario muy particular, un doble aniversario en este año belgraniano, que nos estamos olvidando por otras cuestiones que nos tienen bastante ocupados, obviamente, pero realmente merece que lo repensemos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, Gachi, muchas gracias por la entrevista, y exactamente, un doble aniversario en una situación muy particular, pero que creo que más aún es importante reflexionar acerca de estas cuestiones. Y a todos ustedes los invitamos a seguir compartiendo estas charlas, estos encuentros especiales dedicados a Manuel Belgrano a través de LT8.